Buenos días con todos, soy Carlos Muñoz, docente de la carrera de Ingeniería de Software. A continuación les vamos a presentar el tema de manipulación de datos usando SQL Data Source dentro de .NET, ¿no? De Microsoft usando Visual Studio. Entonces, bueno, básicamente empezamos creando un nuevo proyecto. Vamos a crearlo. El nuevo proyecto es del tipo web, utilizando todavía plataforma.net. Y bueno, vamos a poner un nombre genérico, será un proyecto para que se recuerde SQL Data Source, que es el objeto de enlace con la base de datos que vamos a presentar. PRJ el proyecto, SL la solución. ¿Ok? Una vez que ya tenemos que se está empezando a crear el proyecto, nos indica qué tipo de arquitectura, ¿no? Vamos a escoger Web Forms y con las carpetas y referencias de Web Forms. Una vez que el proyecto está creado, ahora justamente vamos a reutilizar algunas de las páginas web que ya vienen por defecto dentro de este proyecto completo de .NET. Vamos a darle doble clic a la página web default.aspx para que en ella vamos a incrustar justamente algunos nuevos controles visuales como son el Grid View y el objeto SQL Data Source, ¿no? Que es uno de los existentes. Existen varios controles web que nos permiten interactuar con la base de datos. Hemos por tiempo escogido este SQL Data Source. ¿En el tiempo en qué sentido? En que es el que nos ayuda a generar rápidamente la interacción con la base de datos. ¿Ok? Entonces fíjense, tenemos nosotros aquí una página web prediseñada de manera automática por el IDE. Hemos indicado que abajo de este botón vamos a crear nosotros los nuevos objetos visuales, como son justamente el Grid View que habíamos indicado. El Grid View que está dentro de la sección datos de los cuadros o controles visuales, Grid View. Le arrastramos para acá y antes que nos olvidemos vamos a cambiarle el formato. Por ahí alguno que combine justamente con el diseño ya preseleccionado. Y vamos, fíjense de la manera tan rápida como nosotros vamos a conectarnos con una base de datos. Para eso ya la base de datos la tenemos prediseñada, ¿no? Es básicamente una relación comercial entre cliente y producto, donde es una relación muchos a muchos. Y hay una tabla de rompimiento que yo le he llamado compras, pero podría haberse llamado cliente tiene un producto o compra un producto, ¿no? Tiene la tabla compra, tiene forinkeys de los dos tablas externas. Dejo ahí el diseño para que si alguien quiere repetirlo, podría ya verificar qué datos o qué columnas tiene. ¿Ok? Entonces, fíjense como tan simple como tener el control Grid View arrastrado e insertado dentro de una página web. Tiene una flechita que se llama Smart Tag que nos permite acceder a funcionalidades adicionales, como justamente la que queremos hacer en este momento, que es escoger el origen de datos. Vamos a utilizar el asistente que nos provee el IDE. Escogemos base de datos, le vamos a dejar por hoy el nombre genérico SQL Data Source y escoger una base de datos. Ok, aquí vamos a crear una nueva conexión, ¿no? De las ya preexistentes, justamente hay vamos a crear una conexión apuntando a esa base de datos que habíamos indicado hace un momento, que se ha llamado Mercado 70, ¿no? Una de utilización que hemos trabajado en algunos proyectos, Mercado 70. Entonces ya sabemos que el nombre del servidor, bueno, es localhost, en este caso que estoy trabajando en mi computadora, pero su alias basta con el punto. Y aquí lo vamos a buscar, db mercado 70 entre varias bases de datos que yo tengo en mi computadora. Ok, vamos a crear la conexión.
Ya nos apareció aquí la conexión que está unida contra la base de datos Mercado 70. Ok, el nombre de la conexión string que se guarda automáticamente en la web config. Y aquí escogemos la tabla que queremos mostrar dentro de la página web. Clientes, compras, producto, productos. Ok, nos dice que van a aparecer todas las columnas. Una consulta de prueba, fíjense, y listo, finalizar. Nada más. Con eso ya está la conexión a la base de datos. Vamos a hacer nuestra primera ejecución. Ejecutamos. Vamos a ver que se nos cree justamente que nos despliegue la página web default de este proyecto, en donde podemos ver esta consulta. Listo, se nos creó una página web donde podemos ver claramente que la consulta de nuestra tabla está presentada. Ok, nos regresamos a nuestro proyecto y ahora vamos a tomar una nueva tabla. Esta es una tabla de productos, ¿no? Vamos a poner a un lado otra tabla. Ahora vamos a hacerlo con la tabla de rompimiento justamente, ¿no? Nuevamente hacemos el proceso. Nuevo origen de datos, base de datos, se crea un nuevo SQL Data Source. Tenemos ya la conexión lista. Pero ahora vamos a coger la tabla de rompimiento. ¿Por qué esta tabla de rompimiento? La de compras. Porque justamente nosotros queremos que estos IDs que nos salen de manera que están en código, nos muestren los nombres mediante listas de desplegables internas. Entonces, fíjense, aquí fue muy fácil. Volvemos a ejecutar para ver la segunda tabla. Y la vemos ejecutándose. Pero como les decía, estos IDs no son visuales para el usuario. Entonces justamente vamos a hacer una modificación. Vamos a crearnos una plantilla interna. ¿Qué es esto de una plantilla interna? Simplemente voy a poner al lado de cliente y de producto más adelante una columna solo de listas desplegables. ¿Qué hacemos ahí? Entonces justamente vamos a seleccionamos todo el grid, ¿no? Todo el grid tiene el Smart Tag donde vamos a poner editar columnas. En editar columnas nos sale 3 recuadros donde el cuadro de arriba nos permite crear columnas adicionales calculadas. Entre ellas escojo una template field que es una plantilla, ¿no? Entonces template field en header text le vamos a poner el nombre cliente. Sí, cliente, ¿no? Justamente por lo que esta columna va a reemplazar al ID cliente que no es visual. Le hemos puesto cliente y le ponemos a aceptar. Ok, se creó una nueva columna tipo plantilla. Pero ahora yo necesito que en esta columna, bueno, había indicado yo que le vamos a poner a un lado, eso es importante. Editar columnas y cliente le voy a subir, le selecciono la plantilla y le voy a poner justamente al lado de ID cliente. Ok, quedó ID cliente y la nueva columna cliente. Pero ahora lo que voy a hacer es editar esta plantilla. Se nos abre el grid view internamente en donde nosotros le podemos decir, entre otras cosas que nos sale por aquí, en esta nueva celda nosotros le vamos a decir que ya no despliegue el dato de la tabla, sino una lista desplegable. Aquí las listas desplegables en .NET se llama drop down list. En otros lenguajes suele llamarse combo box. Drop down list. Y este drop down list le vamos a aplicar lo mismo que le aplicamos al grid view, es decir, la utilización de SQL Data Source. También tiene su Smart Tag. Ponemos, pero aquí hay dos partes, ¿no? Muy importantes. Que lo primero que vamos a decir es que lo que aparezca en esta lista desplegable se debe relacionar con el ID del cliente, ¿no? Porque para que no nos aparezcan todos los clientes, sino solamente el nombre relacionado con el ID. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí tenemos editar enlace de datos, donde selected value le vamos a decir que se relacione con el ID cliente.
el formato no es necesario y ya podríamos poner aceptar. La segunda parte obligatoria es ahora elegir origen de datos, que es lo mismo que habíamos estado haciendo. Seleccionar nuevo origen de datos. Nuevo origen nuevamente. ¿Por qué se llama de nuevo SQL Data Source 1? Porque está en otro ámbito, así que no se cruza con los ya existentes en la página web. Ponemos aceptar. La misma conexión que estamos utilizando. Y ahora nuevamente la tabla clientes, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque esta tabla, este SQL Data Source, lo que va a hacer es permitir poner el nombre y ya no solo el ID. Lo mismo, ¿no? Finalizar. Ya no se crea uno adicional porque ese mismo SQL Data Source ya existe. Fue el que utilizamos en la 1 en el Grid View, ¿no? La siguiente paso que debemos hacer es justamente indicar cómo se va a mostrar. El ID cliente no se muestra, el que se muestra es el nombre y el apellido. Pero el valor interno sí se va a quedar el ID cliente. ¿Ok? Aceptar. Entonces ya en este momento está terminado. Fíjense que basta salir del asistente, igual con la flechita, terminar edición de plantilla. No se olviden que estamos en una plantilla. Y fíjense que ahorita que voy a actualizar, junto al ID, me va a aparecer ya el nombre. De tal manera que nosotros podríamos incluso ocultar el ID, que no es muchas veces relevante. Vamos a ejecutar por última vez. Ok, fíjense. Entonces, abajo, bueno, teníamos varios. La primera tabla cliente, producto, la segunda era la tabla de rompimiento, en donde ahora ya nos sale el nombre del cliente con esta introducción de esta plantilla y poner los nombres relacionados internamente. Entonces yo ya podría quitar el ID cliente y ya al momento que nos aparece la consulta, nos aparece de esta tabla de rompimiento ya no valores ID, sino justamente nombres. Y aquí es donde les voy a retar a realizar lo mismo para ID producto, revisando lo que ya hicimos con cliente. Es una manera realmente sencilla de poder manipular de manera rápida base de datos y plasmarlos en una página web, como pudieron ver, utilizando el objeto de enlace de datos SQL Data Source, ¿no? Ahí les dejo también la duda de que existen varios objetos como el Object Data Source, el Entity Data Source y el LinkQ Data Source, que ya nos permiten utilizar código un poco más complejo. Porque si ustedes pueden ver, este SQL Data Source nos sirvió para consultas. Pero ¿qué pasaría si yo desde aquí quisiera modificarlo? ¿No? Entonces, utilizando, por ejemplo, un Object Data Source, uniéndose a una clase, poniendo un método de modificación, podría yo directamente modificar esta consulta. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.